Bitácora Patagonia, primera temporada. En el próximo episodio vamos a hablar sobre áreas protegidas con Javier Tolosano. Muy buenas a toda la audiencia, seguimos conversando con Javier Tolosano en este segundo episodio de este ciclo de entrevistas de esta primera temporada. En el primer episodio estuvimos dando un poco de marco internacional, hablando un poco de lo que son los ODS, quizás la relevancia del área protegida, además a nivel internacional, a nivel nacional, pero hoy vamos a poner un poco más de foco en este marco nacional y quizás un poco más en lo regional, que es lo que quizás a vos te compete más, ¿no, Javier? Sí, así es, sí. Bueno, sí, la idea es un poco, o sea, puedo aportar quizás más desde el sistema provincial o desde lo que pasa a nivel regional, que es donde tengo más experiencia, ¿no? Pero bueno, como vos decías, por ahí el marco nacional, un poco mencionar cómo funciona ese marco nacional, digamos, quién es la autoridad de aplicación, quizás. A nivel nacional, nuestra autoridad de aplicación para lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es Parques Nacionales, es la Dirección Nacional de Parques Nacionales, que engloba o gestiona, mejor dicho, de alguna manera, todos los parques nacionales de nuestro país. Y para mencionar algunos parques nacionales, vos ya mencionaste algunos en el episodio anterior, por ahí a nivel provincial o a nivel de la provincia del Chubut podemos mencionar Lago Puelo, podemos mencionar Parque Nacional Los Alerces, pero también tenemos otros parques, como por ejemplo, ya que estamos hablando a nivel de Patagonia, el Parque Nacional Perito Moreno, el Parque, el Parque Nacional yendo para Río Negro, el Parque Nacional Nahuel Huapi, que fue el primer parque nacional creado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Nacionales, creado a través de la donación de tierras por parte del perito Francisco Pascasio Moreno. Ese por ahí es un dato importante, que fue la primera área protegida creada, ¿no? En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero bueno, más o menos un poco ese es el panorama general de las áreas protegidas que tenemos en el país, pero también no solamente Parques Nacionales gestiona ese tipo de áreas, sino que ha incorporado otras figuras de conservación, que son los parques interjurisdiccionales. Los parques interjurisdiccionales son parques que por alguna razón o por cuestiones de jurisdicción no han podido administrar solos parques nacionales, entonces se asocian a las provincias. Y para ello hay ejemplos muy claros, principalmente el primer parque interjurisdiccional que se creó en el país es el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, que es nuestro parque, digamos, por decirlo de alguna manera, nuestro parque cercano a la ciudad de Comodoro Rivadavia, y que se extiende entre Cabos Bahías e Isla Quintano, en la zona de Bahía Bustamante, y que es un parque estrictamente costero, o sea que tiene una franja de costa muy, muy pequeña y después incorpora alrededor de 140 islas e islotes que están en la zona. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo el Parque Interjurisdiccional Maquenque en Santa Cruz o el Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino, que son dos parques también marinos o costero marinos, mejor dicho. Ese tipo de áreas también administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Otro tipo de ejemplos o tipos de áreas que administran, por ejemplo, son las áreas estrictamente marinas, como Banco Worwood, Namuncurá, que es uno que se encuentra entre Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Y otras figuras que también se han incorporado al sistema recientemente, en los últimos años, es las reservas nacionales, las reservas militares nacionales. Un ejemplo de ella lo tenemos también en la provincia de Chubut, que es la Reserva Punta Buenos Aires, que es una reserva militar que administraba un terreno que administraba la Armada y que se dio al Estado Nacional para la gestión, o sea, Armada Estado Nacional, a Parques Nacionales Estado Nacional, para la gestión como un área natural protegida. Ese Punta Buenos Aires está en la puntita que está en la flecha, digamos, para decirlo de alguna manera, de Península Valdés, no la punta norte, sino que está más hacia el Golfo de San José. Esa puntita, Punta Buenos Aires, la administra hoy Parques Nacionales y es una reserva militar
reserva, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es reserva militar o reserva de la defensa para la conservación de recursos, algo por el estilo. Pero bueno, es otra figura más que se ha incorporado dentro de los sistemas nacionales. Eso es un poco el panorama general y las figuras principales que hoy tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la conservación, que es un sistema que se ha ido adaptando a las circunstancias para poder ir creando áreas protegidas. Y un último ejemplo, un trabajo que están desarrollando actualmente parques nacionales con algunas ONGs, el caso puntual de Parque Nacional Patagonia, otros casos como ya no de la zona de Patagonia, sino esteros de Liberá, o lo que es el impenetrable chaqueño, que se viene trabajando conjuntamente con una fundación que inicialmente era Patagonia Land Trust, posteriormente se transformó en Rewilding, que es una ONG que se dedica a gestionar financiamiento de filántropos para la compra de tierras y la posterior donación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para la conservación de recursos estratégicos, ¿no? Qué importante que se involucre la mayor cantidad de gente y que los actores sean la mayor cantidad, como menciono. Sí. Estas fundaciones que surgen toman un papel relevante porque quizás los recursos que posee el Estado no son quizás suficientes para tomar esas tierras, y entonces tienen que involucrarse ellos Así es. Dos cosas importantes por ahí de tener en cuenta con este tipo de tareas que se hacen conjuntamente con una ONG. La principal es que, en general, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, parques nacionales, requiere la propiedad de la tierra para la gestión del recurso, del espacio. No es tan así el sistema provincial. Ahora después hablamos del sistema provincial de áreas protegidas, donde no hace falta que la propiedad de la tierra sea del Estado provincial, sino que pueden ser de un privado y, sin embargo, con un acuerdo con el Estado provincial se administra. Pero en el Estado nacional se requiere que la tierra sea propiedad del Estado nacional para poder gestionarla. ¿Qué pasa? En los últimos años cada vez hay menos tierras fiscales, o sea, propiedad del Estado nacional, que se puedan transformar en áreas protegidas. Entonces, la única posibilidad para que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas las gestione es que compre tierras, ¿sí? Que adquiera tierras. Y la realidad es que el Estado Nacional ni tiene capacidad para comprar tierras por una cuestión económica, ni puede expropiarlas en general, porque si no entraría en un debate de la propiedad privada, etcétera, que es un debate muy quisquilloso, que puede generar muchos problemas. Entonces ha optado por lo menos por la intervención de este tipo de ONGs, que lo que se encargan, como les decía, es de sumar filántropos que están interesados en la conservación, que ponen dinero, a través de los cuales compran establecimientos rurales. Esos establecimientos rurales posteriormente son puestos en valor y se les instala infraestructura por parte de la ONG, y posteriormente la ONG las dona al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ya tenemos algunos ejemplos concretos: el Parque Nacional Patagonia, el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz. Tenemos otro ejemplo como son los esteros de Liberá, que realmente han hecho un trabajo increíble con todo lo que es la reintroducción de los hormigueros, el yaguareté, y especies que habían desaparecido de esa zona y se han tratado de reintroducir. Lamentablemente hace poco hubo un incendio muy grande en Estero de Liberá, se destruyó el 50% del parque, pero bueno, es una tarea que es necesaria. El impenetrable chaqueño, que se está trabajando también para la creación de ese espacio y para una sesión también con todos los servicios instalados. Así que yo creo que son necesarios, que son mecanismos necesarios que de otra manera no podrían esos espacios transformarse en áreas protegidas si no fuera a través de la compra por parte de filántropos. Muy bien, más que claro. No sé si querés hablar un poco de las áreas protegidas que tenemos acá en Chubut. Las provinciales, sí, cómo no. Sí, bueno, como te mencionaba hace un ratito en el episodio anterior, por ahí las áreas protegidas provinciales o el Sistema Provincial de Áreas Protegidas es un sistema pionero, muy fuerte, muy realmente bien estructurado,
es un sistema que es un sistema pionero, decimos, porque en realidad fue de los primeros sistemas provinciales de áreas protegidas del país, ¿no? Fue el primero, mejor dicho, y creó la primera área protegida del país, provincial me refiero, ¿no? Que es el área natural protegida Punta Loma, que es un área que queda a 12 kilómetros de Puerto Madryn, pero después fue creando un sistema en el cual se han integrado áreas protegidas de mucha importancia. Bueno, vamos a mencionar Península Valdés. El área Península Valdés es el área más importante del sistema de áreas protegidas de Chubut, y sin lugar a dudas es el área protegida más importante del país en las zonas costeras. O sea, no hay otro área costera destinada a la conservación tan importante como Península Valdés hasta el momento, en lo que tiene que ver con infraestructura, con servicios, con conservación de recursos, etc. Entonces es un sistema realmente que tiene una potencia muy grande. Y bueno, para mencionar algunas, en la zona costera, te puedo mencionar todas en realidad, Península Valdés, Punta Loma, en la zona cercana a Rawson tenemos Punta León, que es un área protegida que está cerrada al público, pero que existe, digamos, conserva apostaderos de cormoranes o zonas de alimentación de cormoranes. Bueno, que más, te puedo mencionar Cabo Dos Bahías en Punta Tombo, que también es un área protegida muy importante, con una colonia de pingüinos muy grande y próximo a Trelew, próximo digo a 120 kilómetros, pero relativamente próximo. Cabo Dos Bahías, que también tiene una pingüinera muy importante en la zona sur de Camarones. Radatili, o sea, lo que sería Punta del Marqués en Radatili. Eso serían las costeras, sumados a la reciente creación en 2020 del área protegida Rocas Coloradas, de la cual vamos a hablar en el tercer episodio. Después tenemos en la zona de Meseta Central, tenemos, para mencionar, Piedra Parada, que es un lugar hermoso, digamos, una zona volcánica donde hay un gran cañadón que se llama Cañadón de la Buitrera, y una piedra de 200 metros de alto, muy imponente, en un valle hermoso. Eso ya alejándonos de lo que es la costa patagónica. Ahí estamos en Meseta, estamos hablando de Meseta. En Meseta tenemos ese espacio, tenemos Laguna Leusco, que es una laguna que tiene una gran cantidad de flamencos. Tenemos Los Altares, que fue creado también en 2014, que es un área protegida de 150.000 hectáreas. En cuanto a tamaños, después lo menciono, recordadme mencionarlo, pero bueno, Los Altares es la segunda área protegida en cuanto a tamaño, la tercera es Rocas Coloradas y la primera es Península Valdés. Esto es importante destacarlo para ver la importancia de cada una de esas áreas, ¿no? En superficie. Y la dimensión. Sí, exacto. Después tenemos el Bosque Petrificado de Sarmiento, también un área protegida de Meseta Central. Y después ya podemos irnos a la zona de cordillera, donde tenemos 5 áreas, de las cuales 2 son más antiguas. Una es Cascadas Nantifol y otra es Lago Baguilt, que son 2 áreas, una bastante aprovechada turísticamente, la Cascada Nantifol, y el Lago Baguilt es un lugar de menor accesibilidad porque se puede acceder en 4x4 solamente, entonces es un lugar que se visita poco, pero muy, muy bonito. Y después 3 áreas más que fueron también recientemente creadas, creo que en 2019, que son en la zona de las nacientes del río Tigre, que es en la zona de Cholila, por ahí, el Huemul Hielo, que queda pegada a Baguilt, y después otra que está cerca de la zona de Río Pico, que se denomina Lago Engaño, que es una zona ahí en la zona norte entre el lago Vinter y lo que sería el río Pico. Eso es un poco el panorama de áreas protegidas del sistema provincial, ¿no? Sin incluir, también el sistema provincial cuenta con reservas forestales que las administra la Subsecretaría de Bosques en zona cordillerana, que las administra puntualmente Bosques y no el sistema provincial de áreas protegidas, pero que también tiene un objetivo de conservación. Eso es un poco para dar el pantallazo general de lo que son las áreas protegidas provinciales, con diferentes objetivos, pero fundamentalmente la conservación del patrimonio natural,
o la protección del patrimonio cultural de las áreas. Sí, es llamativo la cantidad de lugares que existen y solamente estamos nombrando los que hay en Chubut. Correcto. Estamos poniendo el foco porque vos Sí, sí. viviste en primera persona y sos como la persona indicada. Podemos mencionar algunos regionales, pero... No, podemos hablar también de las áreas protegidas por ahí de Santa Sí, Cruz, o de Río Negro, Tierra del Fuego. En general, como les decía, por ahí cuando uno compara, lo que ve es que el sistema provincial de áreas protegidas de Chubut es un sistema muy fuerte, muy bien estructurado, y que otros sistemas por ahí son un poco más débiles. Bueno, Río Negro tiene un sistema que cada vez se ha venido fortaleciendo más. Santa Cruz por ahí tiene la debilidad de que ha creado muchas áreas protegidas provinciales, pero que no les ha dado gestión, es decir, que no tienen un sistema de guardafauna, que no tienen ordenamiento, planes de manejo. Bueno, no mencionamos los planes de manejo, pero los planes de manejo son la herramienta de gestión de un área protegida. Si un área protegida no tiene plan de manejo, prácticamente no están establecidos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde se puede hacer o dónde no se puede hacer determinada cosa. Entonces, es como crear un área protegida pero no le das un plan de manejo, es como decir el área protegida está sin gestión. Es un proceso, digamos, en el cual Chubut está bastante avanzado. Sí, no para todas las áreas tampoco. Ojo que Península Valdés tiene un muy buen plan de gestión, Punta Tombo tiene plan de gestión, Radatili está en proceso de aprobación del plan de gestión de Punta del Marqués. Rocas Coloradas está en proceso, aunque no lo crean, con el poco tiempo que se ha creado, ya está avanzando con un plan de manejo. Piedra Parada tiene un plan de manejo. Los Altares está avanzando con un plan de manejo, pero después hay otras áreas que no tienen plan de manejo. El Bosque Petrificado de Sarmiento no tiene plan de manejo, las Nantifol, Baguil no tienen plan de manejo. Es decir, depende del área, tienen o no tienen. Pero en el caso de Santa Cruz, en general, todas las áreas protegidas no nacionales, o sea, no me estoy refiriendo a Perito Moreno, Monteleón, que sí lo tienen, pero lo que serían las provinciales no tienen plan de manejo, no tienen agentes de conservación, como guardafaunas, guardaparques, y eso es un déficit, de alguna manera. No, nos vamos a quedar en lo que es la costa, para cerrando ahora lo que es el primer bloque del segundo episodio. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de las áreas protegidas marinas, pero vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es la importancia del Golfo San Jorge. Y bueno, no sé si quieres adelantar algo. Bueno, sí, la idea es un poco mencionar ahí la importancia del Golfo San Jorge desde el punto de vista de la conservación de los recursos, y en particular por ahí mencionar las que hoy son las dos áreas protegidas que tenemos costeras, que es Punta del Marqués y Rocas Coloradas como referencia, y empezar a introducirnos un poco para qué han sido creadas, cuáles son sus objetivos, etc. Pero eso en el segundo bloque. Recordá que este podcast lo podés encontrar en todas las plataformas de audio disponible como Spotify, eBooks, YouTube, Google Podcast y muchos más. Estamos hablando con Javier. Estuvimos hablando en el primer bloque, más que nada de poner un poco de foco en lo que es las zonas protegidas de Chubut. Como mencionamos en el primer episodio, seguimos yendo a lo particular, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las áreas protegidas marinas y, sobre todas las cosas, la importancia del Golfo San Jorge acá en Comodoro, que es donde residimos y donde nacimos y residimos hoy día. Así es. Bueno, un poco para contarte que ya las hemos mencionado un poco anteriormente a las áreas protegidas que hoy tenemos en la zona. Por ahí la idea un poco es contarte qué objetivos o para qué se han definido estas áreas protegidas. Bueno, todos sabemos que el Golfo San Jorge es un área que históricamente ha tenido una explotación hidrocarburífera muy importante, o sea, una actividad que en general no es compatible con la conservación. De alguna manera, todos vemos cada vez que ocurre un derrame o cada vez que ocurre un accidente en las instalaciones petroleras, cómo afecta tanto al borde costero como a los recursos marinos que pueden estar en la zona, y obviamente a los recursos terrestres también, pero bueno, estamos haciendo foco sobre el borde costero.
En base a eso y un poco, vamos a mencionar un poco cómo antes se creía porque tengo que contar primero qué pasó, por qué se creó en realidad Punta del Marqués en el 1985. Y para eso me tengo que remitir un poco a cuáles eran los objetivos o por qué se creaban áreas protegidas hace algunos años. Hace algunos años el foco para la conservación estaba puesto en las especies carismáticas. ¿Qué quiere decir las especies carismáticas? Aquellas que para el ser humano le generan cierta emoción o ciertos sentimientos de protección, de conservación, como pueden ser las ballenas, las aves. Entonces, cualquier apostadero, en general me estoy refiriendo especialmente a las aves, a las zonas marinas o costeras marinas, cualquier apostadero que existiera en la zona costera ameritaba la creación de un área protegida, sin pensar en de qué se alimentaban esos animales, sin pensar un poco más allá de lo que generaba como impacto para el humano esos recursos. Bueno, en 1985 se propone la creación del área protegida Punta del Marqués como un área protegida para conservar la lobería, lo que es hoy el apostadero de lobos de 2 pelos que tenemos ahí en la zona de Radatil y Comodoro Rivadavia. Digo de ambas localidades porque si bien Punta del Marqués la mitad pertenece a Radatili, la otra mitad pertenece a Comodoro Rivadavia, así que incluso el apostadero diría que está del lado de Comodoro Rivadavia, sin generar ningún tipo de polémica. Pero bueno, nada, es un área protegida que asumió el municipio de Radatili su gestión desde el comienzo, dado que si bien yo mencioné que el sistema provincial de áreas protegidas tiene muchas características benévolas, o sea, de fortaleza, también es cierto que las áreas protegidas que están alejadas de la zona del valle son más difícilmente gestionadas porque los recursos provienen de allí. Entonces, en general, las áreas protegidas que están más alejadas de las zonas próximas a la capital provincial tienen mayores dificultades. Entonces, en ese contexto, el municipio de Comodoro de Radatili asumió la responsabilidad de la gestión del área, incluso hoy cobra las entradas, los guardafaunas son empleados del municipio de Radatili, es decir, que han asumido un poco ese rol. Y el objetivo, como les mencionaba, era principalmente la conservación del apostadero de lobos marinos con una categoría bastante restrictiva, una categoría 1B, una categoría de área de investigación biológica, específicamente enfocada en la conservación de ese recurso. Hoy en día las áreas protegidas se piensan más no solamente desde el punto de vista de las especies carismáticas, sino también desde las especies que están realmente en problemas de conservación. Y un poco cuando se pensó la creación del área protegida de Rocas Coloradas, y acá me voy a la que está más al norte, se pensó fundamentalmente con el objetivo de conservar recursos, entre los cuales podemos mencionar un apostadero de lobos marinos de 2 pelos que hay en la zona del islote La Tómbola, pero también se incorporó, por ejemplo, el tiburón. El área protegida de Rocas Coloradas es la primera área protegida que incluye una especie de peces como objeto o valor de conservación, ¿no? Eso es algo sumamente destacable porque no hay otras áreas protegidas que pongan como valor de conservación los condrictios, por ejemplo. Y nosotros creemos que eso es una cuestión destacable, ¿no?, para el área. Pero más allá de eso, también un poco la gestión, empezar a pensar a la ciudad de Comodoro Rivadavia y el Golfo San Jorge, como mencionamos al principio, un área que tiene una gran afectación por la actividad petrolera, que es como sabemos, una actividad minera que genera un alto impacto, empezar a tener una visión más importante respecto de la necesidad de conservar nuestros recursos naturales y ponderar nuestros recursos naturales. Justamente el Golfo San Jorge, ya no hablando de la zona terrestre, sino de la zona marina, tiene un gran potencial y una gran cantidad de recursos muy aprovechables, que son aquellos que han llevado adelante toda la actividad pesquera en nuestra zona, tanto con recursos en toya, merluza, langostino, es decir, tenemos muchos recursos. Eso por un lado es muy importante para la actividad económica dentro de la ciudad, pero también es
son actividades que también generan altos impactos, altos costos ambientales. Y bueno, la idea de empezar a pensar el Golfo San Jorge como un lugar con necesidad de protegerlo y no tanto de mirarlo como solamente un espacio para el extractivismo sin ningún tipo de reserva, bueno, es algo que debemos pensar. Entonces, un poco el hecho de que empecemos a tener una mirada con mayor cantidad de áreas protegidas, con una visión, bueno, el municipio de alguna manera también está avanzando en la creación de un área protegida en la zona del Farallón, que es una zona que está justamente frente al Cabo San Jorge, en la zona norte de kilómetro 8. También da una visión de esa idea que tiene el municipio y que tiene las ciudades cabecera de empezar a trabajar más fuertemente en conservación. Claro, tratar de quizás diversificar un poco lo que es la matriz productiva y cortar con el cortoplacismo y empezar a proyectar, teniendo en cuenta de que los recursos no son ilimitados y bueno, quizás a través de esto se puede... Sí, esa visión de empezar a pensar en más largo plazo, como vos decías, Agustín, y eso no solamente desde el punto de vista de las áreas protegidas, sino también de la gestión de los recursos, la gestión de los residuos, de los efluentes, cosas que de alguna manera vemos que está un poco cambiando un poco la idiosincrasia, también la política, porque hay que mencionar que hay que destacar que también el municipio en ese sentido avanza fuertemente en trabajar en la concientización y en la sensibilización de la comunidad respecto a la gestión de residuos, de la gestión de efluentes todavía no, pero vemos algunos avances, como es la instalación de un emisario en la zona de kilómetro 8 que se va a comenzar a construir en breve, por lo menos, que son cosas que por ahí pueden de alguna manera ir cambiando no solamente la fisonomía de la ciudad, sino también la concepción de lo que nosotros hacemos o generamos como sociedad dentro del Golfo San Jorge. Así que un poco atando un poco estas actividades que no tienen que ver con la conservación de un espacio restrictivo, sino de todo el Golfo San Jorge, bueno, eso tiene gran importancia. No mencioné en el Golfo San Jorge que parte del Parque Interjurisdiccional Marino Costero está dentro del Golfo, o sea, porque Cabo Dos Bahías no, pero el Parque Interjurisdiccional se extiende hasta, como mencionamos en el episodio anterior, hasta Isla Quintano, que eso es Caleta Malaspina, más o menos, o sea, al sur, ahí inmediatamente al sur de Bahía Bustamante. Y también es un espacio que permite la conservación de especies carismáticas, pero también de otros recursos no tan carismáticos como son las zonas de reclutamiento de merluzas, langostino, que tienen gran importancia en las zonas de las islas. Y que bueno, que aseguran la continuidad de un recurso pesquero que también tiene importancia para nuestra sociedad y para nuestra comunidad, ¿no? Así que un poco pensar las áreas protegidas, esto es algo que también ha ido evolucionando en la concepción de las áreas protegidas. Inicialmente las áreas protegidas se pensaban como lugares intangibles, donde nada se podía hacer, y hoy se piensan de una manera más integrada con la actividad humana, y con la posibilidad de que esas áreas protegidas generen un ingreso económico para la comunidad, un desarrollo económico para las comunidades. Correcto, aprovechar un poco los recursos de una manera quizás más amigable, teniendo en cuenta pautas de manejo. Correcto, muchos más aspectos. Exacto. Pero siempre tratando de generar a través de una actividad sustentable como puede ser el turismo o actividades amigables con el ambiente, un desarrollo económico. Porque no hay que ser necios, digamos, o sea, la gente necesita vivir, la ciudad necesita crecer, pero a su vez necesitamos proteger los recursos. O sea, esto es un delicado equilibrio que hay que tratar de lograr a través del desarrollo local, a través de la creación de áreas protegidas, la conservación de los espacios, la gestión de los impactos potenciales que puede generar en las zonas urbanas, etcétera. Es difícil, pero no imposible. Si querés, lo podemos dejar acá. Este episodio está mucho más que esclarecedor. Sin antes adelantar un poco de lo que se va a hablar en el último episodio. Vamos a ser un poco más específicos y vamos a hablar de un caso puntual
en el cual estuviste involucrado, que es la creación del área protegida Rocas Coloradas. No sé si querés comentar a grandes rasgos qué es lo que vamos a charlar en el próximo episodio. Sí, un poco si tenemos el espacio para hablar, la idea es contar un poco de cómo ha sido el proceso de creación del área protegida, cómo ha intervenido la universidad y cómo se ha vinculado con otros actores para poder llevar adelante esta propuesta. Y bueno, un poco a 2 años de la creación, contar un poco cuáles son los resultados y lo que esperamos nosotros a futuro de esa área para el bien de nuestra sociedad y el desarrollo económico local y la conservación del patrimonio natural. Todo en primera persona. Pero bueno, eso en el tercer episodio. Hasta acá llegamos con el segundo episodio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y hasta el próximo será. Esto fue Bitácora Patagonia Podcast. Si te gustó, seguimos en nuestras redes sociales @Bitácora Patagonia Podcast y por contenido audiovisual en Bitácora Patagonia.